Alejandro, vestido con harapos junto a Mateo en la acera de una bulliciosa calle de Bogotá, recibió una moneda. Una pequeña pieza de metal, brillante y humilde, que se posó en su palma extendida con una delicadeza inesperada. No era un gesto de limosna sino de pura compasión. Elena, la mujer de manos curtidas y mirada sincera, se la había ofrecido con una sonrisa que le partió el alma. Él, el magnate Alejandro del Valle, el hombre más poderoso del país, se encontró desarmado ante tanta bondad desinteresada. Su corazón, habituado al frío cálculo de los negocios, sintió un calor inusual. Mateo, su hijo de 8 años, aferrado a su pierna, observaba la escena con sus ojos tristes, anhelando una conexión que su padre, incluso en su cruel experimento, aún no le había podido dar. Ese gesto sencillo, en medio del caos urbano, marcó el inicio de una farsa que prometía desvelar verdades, pero que también amenazaba con destruir lo más puro. La pequeña moneda brilló en la palma de Alejandro. Pesa, NDO más que todo el oro de sus bóvedas. Aquel minúsculo trozo de metal se sentía como un reproche silencioso a la superficialidad de su búsqueda, a la farsa que había montado para encontrar la verdad. La mirada de Elena, limpia y sin prejuicios, había atravesado su disfraz de indigente, y había alcanzado algo profundo en su interior. Mateo, su hijo, levantó la vista hacia su padre, sus ojos grandes y llenos de preguntas sin formular. Alejandro no supo qué responder a la inocencia de su hijo, ni a la abrumadora sencillez de Elena, que ya se alejaba entre la multitud, dejando tras de sí un eco de humanidad que él había olvidado. Elena continuó su camino hacia el trabajo, el calor del sol de la mañana ya pegando en su espalda. En su corazón, una satisfacción silenciosa, la calidez que solo la generosidad genuina puede ofrecer. Había compartido lo poco que tenía, un acto cotidiano para ella, pero que en aquel instante había resonado con una intensidad inusual. Los rascacielos de cristal y niso acero se alzaban imponentes, burlescos en su lujo, contrastando brutalmente con las aceras por donde ella caminaba, día tras día. Limpiaba las oficinas de esos gigantes de cristal, respirando el aire frío y aséptico de un mundo que no era el suyo, pero su espíritu se mantenía firme, inquebrantable. Alejandro observó a Elena hasta que desapareció. «Papá, ¿por qué esa señora nos dio dinero?», preguntó Mateo, su voz pequeña y confusa. La pregunta del niño fue una estocada, revelando la fragilidad de su elaborada fachada. Él, Alejandro del Valle, el hombre que movía los hilos de todo un país, se había reducido a un personaje de su propio drama, un mendigo ficticio que ahora sentía la punzada de una vergüenza inesperada. Elena había visto más allá de los harapos, había visto al hombre necesitado, al padre, sin saber la inmensa fortuna que su supuesta pobreza escondía. Era Alejandro del Valle, un magnate que, buscando una verdad para su hijo, había orquestado un cruel experimento. Quería hallar a alguien con un corazón puro, una mujer que pudiera ser una madre para Mateo, un niño que, sin saberlo, era el peón más vulnerable en este complejo juego. La idea era poner a prueba la nobleza de la gente, pero el gesto de Elena había desmantelado su fría lógica. No fue una prueba, fue un regalo. Se veía a sí mismo reflejado en una vitrina cercana, un hombre vestido de miseria que, por primera vez, sentía la verdadera indigencia del alma, no la del bolsillo. Mateo, ajeno a la complejidad de las intrigas de su padre, se aferraba a un osito de peluche deshilachado, su único confidente en un mundo de adultos silenciosos y extraños. Sus ojos, acostumbrados a la soledad de las grandes mansiones y a la ausencia de un calor materno, se habían iluminado brevemente con la bondad de Elena. Aquella mujer desconocida había ofrecido una chispa de esperanza, una pizca de la ternura que él anhelaba desesperadamente. Su inocencia lo hacía el más frágil en esta farsa, un pequeño corazón vulnerable, y que solo buscaba amor sincero. Elena llegó a su pequeño apartamento, la fatiga de la jornada marcando su rostro, pero con la tranquilidad de haber cumplido. Sus manos, aunque cansadas, nunca se detenían, siempre había algo que hacer, algo que reparar. Soñaba con una vida más sencilla, no con lujos, sino con la paz de no tener que preocuparse por el mañana. Representaba la resiliencia de miles de mujeres en Bogotá, trabajadoras incansables, invisibles para el mundo de la élite,
pero fundamentales para el latir de la ciudad. Sus luchas diarias eran batallas silenciosas, libradas con una dignidad inquebrantable que la mantenía en pie. Desde la distancia, Alejandro observó cómo Elena entraba en su edificio. Un nuevo plan, impulsado por una emoción desconocida, comenzó a gestarse en su mente. Ya no era un experimento frío, sino un deseo urgente de conocer a esa mujer, de entender la pureza de su alma. Mateo, vamos a quedarnos cerca de aquí por un tiempo. Necesitamos aprender de la gente buena. De verdad, le dijo a su hijo, su voz más suave, casi susurrante, una decisión irrevocable tomándose en su interior. La semilla de la verdad, aunque disfrazada, había comenzado a germinar en la tierra fértil de la compasión. Sintió una extraña conexión, una fuerza innegable que lo arrastraba hacia esta mujer que había visto más allá de su elaborado disfraz. Qué giro del destino, qué cruel ironía, uniría sus vidas de una forma que ninguno de los dos podría prever. Pero ¿sería esta conexión una bendición o una trampa mortal tejida por su propia verdad oculta? ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. A la mañana siguiente, Elena caminaba por la misma calle, el bullicio de la ciudad recién despertando a su alrededor. De pronto, sus ojos se posaron en la misma esquina, y allí estaban de nuevo, el hombre y el niño. Una punzada de preocupación y una vaga sensación de inquietud le oprimieron el pecho. Se veían tan perdidos, tan desvalidos, pero algo en la mirada del hombre, a pesar de su apariencia, insinuaba una profundidad, una historia oculta que la atraía y la intrigaba a partes iguales. Alejandro se levantó con lentitud, Mateo aferrándose a su pantalón como un pequeño koala, intentó proyectar una imagen de humildad y vacilación, un papel que, extrañamente, ya no le costaba tanto interpretar. Disculpe, señora. Quería agradecerle lo de ayer. Nadie nos había tratado con tanta humanidad en mucho tiempo, dijo, su voz cuidadosamente modulada, aunque llevando un eco de sinceridad que le sorprendió hasta a él mismo. Elena se detuvo, su corazón, siempre abierto a la necesidad ajena, suavizándose ante aquellas palabras. Elena lo miró con una mezcla de cautela y su innata bondad. No hay nada que agradecer. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, si tuviera un poco de corazón, respondió, su voz firme pero amable. Luego, su mirada se dirigió a Mateo, llenándose de una empatía que desbordaba. El pequeño necesita un plato caliente. Esos ojitos no mienten, dijo, recordando el hambre que ella misma a veces sentía, y la lucha constante de muchos en la ciudad. La preocupación genuina se apoderó de su expresión, superando cualquier recelo inicial. Mi nombre es Andrés, Alejandro dijo, extendiendo una mano que había frotado contra el asfalto para darle una textura más ruda, acorde con su personaje. Y él es mi hijo, Mateo. Elena tomó su mano, sorprendida por la firmeza de su agarre, a pesar de su apariencia. Elena. Es un placer, Andrés y Mateo, respondió, una sonrisa genuina asomando en sus labios. En ese instante, una chispa de conexión, tan inocente como frágil, se encendió entre ellos, un preludio a la compleja maraña de afectos y engaños que estaba por venir. Mateo observó la interacción entre su padre y Elena, sus pequeños ojos tristes, ahora albergando un atisbo de esperanza. Percibió la calidez de ella, un contraste marcado con la frialdad distante a la que estaba acostumbrado. Esta mujer era diferente, no juzgaba, simplemente mostraba preocupación. Su pequeña mano, instintivamente, buscó la de Elena, un gesto silencioso que comunicaba un deseo profundo de cercanía y afecto, un anhelo que ninguna de las posesiones de su padre había podido satisfacer jamás. Elena sintió el suave toque de la mano de Mateo y su corazón se conmovió profundamente. Su compasión, su debilidad y a la vez su mayor fuerza, se hizo inquebrantable. Necesitan un lugar donde estar, aunque sea por hoy. No se puede vivir en la calle con un niño, dijo, sus palabras sencillas pero cargadas con el peso de una verdadera oferta de refugio. Sabía que el mundo podía ser cruel, y que su pequeño acto de bondad, su bondad extrema, podría ser el único puerto seguro en aquella vasta y solitaria ciudad.
Alejandro, interpretando a Andrés, sintió una punzada de culpa aún más intensa. La preocupación genuina de Elena, su bondad ilimitada, era un contraste tan agudo con su calculado engaño. Estaba tejiendo una red de mentiras alrededor de ella, invitándola a su farsa. El peso de su verdadera identidad, de su inmensa fortuna y poder, lo oprimía como un secreto insoportable. Era un presagio silencioso de la tormenta que se avecinaba, de la verdad que, inevitablemente, tendría que ser revelada. No queremos abusar de su amabilidad, dijo Andrés, ensayando una falsa reticencia, aunque su corazón latía con la emoción de haberla encontrado. Elena negó con la cabeza, su mirada firme e inquebrantable. No es un abuso, es lo correcto. Vengan, hay un pequeño comedor donde sirven comida caliente cerca de aquí. Después, podemos ver qué hacemos, no los voy a dejar así, Fionn. Insistió. Su generosidad era tan ilimitada como su espíritu indomable, ajeno a las durezas que la vida le había presentado. Mientras caminaban juntos, una frágil conexión comenzó a formarse bajo el cielo bullicioso de Bogotá. Elena, sin saberlo, se adentraba en una intrincada red de engaños, tejida por un hombre desesperado por respuestas. Alejandro, bajo la identidad de Andrés, era consciente de que cada palabra amable, cada sonrisa compartida, solo apretaba más la soga de la verdad que, irremediablemente, un día se desataría. La ciudad, indiferente a sus destinos entrelazados, era testigo silencioso del inicio de esta complicada historia. Elena los condujo a un pequeño comedor, donde el aroma a comida casera era un bálsamo para el alma. Mateo, con los ojos brillantes, se sentó a la mesa, su osito de peluche apretado contra el pecho. Aquí preparan un sancocho que resucita a cualquiera. Es sencillo pero hecho con cariño, dijo Elena, una sonrisa en sus labios que iluminaba su cansancio. Alejandro, disfrazado de Andrés, observó cada detalle. Las mesas humildes, las risas de los comensales, la calidez que emanaba de cada rincón. Era un mundo ajeno al suyo, pero que ahora, inexplicablemente, lo abrazaba con una familiaridad reconfortante. Sentía el peso de su engaño, un nudo en la garganta que apenas le permitía tragar el alimento, el cual, a pesar de su sencillez, le parecía el más sabroso que había probado en años. Mientras Mateo devoraba su plato con una alegría contenida, Andrés notó la mirada de Elena, cargada de una preocupación genuina. El pequeño necesitaba esto. Se ve que no ha comido bien últimamente, comentó ella, con una ternura maternal que desarmó por completo a Alejandro. Él, acostumbrado a las formalidades y a las interacciones superficiales de su círculo, se encontró sin palabras. ¿No cree Andrés? Un niño siempre necesita calor en el estómago y en el alma, insistió Elena, fijando sus ojos en los de él. Alejandro asintió, incapaz de responder con su mentira, sintiendo cómo la coraza de su corazón comenzaba a resquebrajarse. La autenticidad de Elena era una fuerza imparable, una medicina que su alma adinerada había olvidado. Después de comer, Elena los llevó a su humilde apartamento, un espacio pequeño pero pulcro, donde cada objeto parecía contar una historia de esfuerzo y resiliencia. Es poco pero es lo que tengo. Por esta noche, pueden quedarse aquí. Mateo puede dormir en mi cama, yo me arreglo en el sofá, ofreció, su voz desprovista de cualquier expectativa, solo con pura generosidad. Alejandro sintió un escalofrío. Nunca en su vida había experimentado tal desprendimiento. Su voz de su mente, que calculaba millones, no podía comprender la magnitud de aquel gesto. El lujo de sus mansiones se desvaneció ante la riqueza del espíritu de Elena, una lección silente. Mateo, que no había dormido en una cama de verdad desde que su padre lo sacó de su mansión, miró a Elena con una adoración silenciosa. «Una cama, papá», susurró, su voz cargada de una emoción que Alejandro no había visto en meses. La imagen del niño feliz en ese humilde espacio le perforó el alma. «No sabemos cómo agradecerle tanta bondad, Elena», dijo Andrés, la voz ronca por la emoción. Ella sonrió, su mirada suave y acogedora. «No hay nada que agradecer, Andrés. Solo hacemos lo que podemos unos por otros en este mundo tan duro, ¿verdad?»
Su sencillez lo avergonzaba profundamente, cada palabra un reproche a su propia vida de opulencia. Los días se convirtieron en semanas, y la farsa de Alejandro se transformó en una experiencia de vida. Observaba a Elena trabajar incansablemente, limpiando oficinas durante el día, cosiendo por las noches para ganar unos pesos extra. Su dignidad en medio de la adversidad era una lección silenciosa. Siempre hay que levantarse, no importa cuántas veces uno caiga, le dijo una tarde, mientras remendaba una blusa. Alejandro, sentado a su lado, la escuchaba absorto, sintiendo cómo su percepción del mundo se desmoronaba. Elena representaba la fuerza de millones de mujeres que, como ella, levantaban a sus familias con puro valor y un espíritu inquebrantable. Mateo, por su parte, florecía bajo el cuidado de Elena. Sus ojos tristes habían recuperado un brillo travieso, sus risas llenaban el pequeño apartamento. Elena le leía cuentos antes de dormir, le enseñaba a dibujar y le preparaba sus comidas favoritas. «Gracias, Elena, por ser tan buena conmigo», le dijo Mateo una noche, abrazándola con una fuerza inusual para su pequeña complexión. Alejandro, observando desde la puerta de la cocina, sintió una punzada de celos y de una profunda gratitud. Estaba presenciando la conexión que su hijo siempre había necesitado, una conexión que él, con todo su poder y dinero, nunca había podido forjar con amor verdadero. La fachada de Andrés se sentía cada vez más pesada sobre los hombros de Alejandro. Se esforzaba por actuar como un hombre sin recursos, pero sus gestos refinados, su forma de hablar, sus conocimientos sobre economía y política, a veces se escapaban, creando pequeños lapsus que Elena notaba, aunque no entendía del todo. Una tarde, mientras reparaban una tubería rota, Alejandro usó una terminología técnica inusitada para un supuesto indigente. Elena lo miró, levantando una ceja. «Andrés, ¿dónde aprendiste tanto de fontanería?» «Pareces un ingeniero», comentó ella, con una mezcla de admiración y curiosidad que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. Él desvió la mirada, inventando una historia sobre su antiguo oficio, una mentira más en la compleja red que había tejido. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en la mente de Elena. No era desconfianza, sino una sutil incongruencia que no terminaba de encajar. Por la noche, mientras creía que Alejandro dormía, Elena lo vio revisar un reloj de pulsera que llevaba escondido bajo la manga de su harapo. Una pieza de alta relojería que, por su brillo y diseño, no correspondía en absoluto a la imagen de un hombre desamparado. Su corazón se aceleró, pero su bondad le impidió formular preguntas, confiando en su palabra. Alejandro, por su parte, se descubría a sí mismo cada vez más enamorado de Elena. Su risa, su forma de cuidar a Mateo, su inquebrantable espíritu, todo en ella lo cautivaba. Ya no era un experimento, era una verdad que lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Se sentía atrapado entre el deseo de revelarle todo y el miedo a perderla. «Elena, ¿tú crees en los milagros?», le preguntó una noche, mientras Mateo dormía. Ella lo miró con dulzura. «Creo en las personas buenas, Andrés. Y en que el amor, cuando es puro, es el milagro más grande», respondió, sin saber la profunda resonancia de sus palabras. La situación era insostenible. Alejandro sabía que no podía seguir viviendo de su caridad, explotando su bondad. Necesitaba darle a Elena algo a cambio, algo que honrara su dignidad. Decidió que era momento de usar sus contactos, sutilmente, para conseguirle un empleo mejor. «Elena, he estado pensando. Tal vez podría ayudarte a encontrar un trabajo más estable. Conozco a gente que podría darte una oportunidad», dijo, escogiendo sus palabras con cuidado, intentando sonar como un humilde conocido con suerte, y no como el dueño de media Bogotá. La mirada de sorpresa de Elena fue una mezcla de gratitud y una pizca de recelo. «¿Tú, cómo Andrés, si estamos en la misma situación?», preguntó Elena, su lógica impecable chocando con la elaborada mentira de Alejandro. Él se sintió acorralado. «Conocí a algunas personas en el comedor, me dieron un contacto, gente que aprecia la honradez y el trabajo duro. Hablé de ti, de tu talento para organizar, para resolver problemas. Creo que te pueden dar una oportunidad como supervisora de limpieza en una empresa grande». Improvisó,
sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Elena, aunque dudaba, sintió una chispa de esperanza. La idea de un trabajo más estable para ella y para Mateo la emocionaba profundamente. Elena, aunque escéptica, accedió a la entrevista. La oportunidad de mejorar su vida, de darle un futuro mejor a Mateo, era demasiado tentadora para rechazarla. Alejandro, con un nudo en el estómago, organizó la entrevista en su propia empresa, la prestigiosa Corporación del Valle. «Es un edificio enorme, me siento intimidada», confesó Elena la mañana de la entrevista, su voz teñida de nervios. «Tú vales mucho, Elena». «Solo sé tú misma», le dijo Alejandro, disimulando el temblor en sus propias manos. No sabía si la estaba llevando a la salvación o a la boca del lobo. Pero su decisión era firme. Esa mañana, Elena llegó a la imponente torre de cristal de la Corporación del Valle, sus modestas ropas contrastando brutalmente con el mármol reluciente y el ambiente de lujo. En la recepción, su nombre no estaba en la lista, pero una llamada misteriosa de un señor Andrés resolvió el problema. Subió en un ascensor que parecía volar, su corazón latiendo con fuerza. Este era el mundo de los poderosos, el mismo que ella limpiaba por las noches, pero ahora lo pisaba como aspirante, no como una sombra. La diferencia para ella era abismal, una puerta entreabierta a una nueva vida. Pero el destino, o más bien la intriga, quiso que ese mismo día, una figura esbelta y elegante, con el cabello rubio cuidadosamente peinado y una mirada de hielo, pasara por el pasillo principal. Isabella Santa Cruz, la ex prometida de Alejandro, y ahora vicepresidenta de marketing de la Corporac, Ion del Valle, se detuvo abruptamente. Vio a Elena con su blusa sencilla y su falda modesta, salir de la oficina de recursos humanos, una sonrisa que no le correspondía en el rostro. Isabella frunció el ceño. Algo no le cuadraba, y su intuición, siempre afinada para la ambición, le decía que esa mujer representaba un problema. Al ver a Elena, Isabella recordó los rumores vagos, y aún sin confirmar, de Alejandro del Valle pasando tiempo con una mujer de origen humilde. Una rabia fría se apoderó de ella. Su ego, herido por el abandono de Alejandro y su obsesión por una verdad que ella no comprendía, la impulsó a actuar. No creo que esta historia sea tan sencilla como parece. Ese tal Andrés, hay algo que no me gusta, y esa mujer. Elena, no pertenece a este mundo, lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Es una vergüenza, ¿cómo es posible que acepten a gente como tú en esta compañía? La voz de Isabella, cortante como un cristal, resonó en el pasillo. Elena acababa de comenzar su primer día como supervisora, con su nuevo uniforme, y se dirigía a la cafetería cuando Isabella la interceptó. Sé quién eres y de dónde vienes. No intentes escalar con esa cara de mosquita muerta, este no es tu lugar. ¿Crees que por un golpe de suerte vas a pertenecer a nuestro mundo? Eres una simple empleada de limpieza, y siempre lo serás. La humillación fue íntima, brutal, y completamente pública en el ámbito de los empleados que pasaban por el pasillo, un acto cruel. Elena sintió como el color subía a sus mejillas, pero mantuvo la frente en alto. Sus manos, que antes temblaban, se hicieron puños. Yo solo vengo a trabajar, señora. Y lo haré con dignidad como siempre. No necesito la aprobación de nadie para saber quién soy, respondió, su voz apenas un susurro, pero cargada de una firmeza inquebrante. ABLE. Isabella rió, un sonido metálico y cruel. Dignidad, eso no paga las cuentas, ni te abre las puertas que yo abro con un chasquido de dedos. No olvides tu lugar, y ten cuidado con quién te juntas, las apariencias engañan, espetó, dejando a Elena sola, con el corazón destrozado y el alma humillada. Las palabras de Isabella se clavaron en el alma de Elena como dagas. A pesar de su valentía aparente, la herida era profunda. Recordó las sonrisas falsas de otros empleados que presenciaron la escena, los susurros. Ese día, al llegar a casa, Elena no pudo contener las lágrimas. Andrés, no sé si puedo con esto. Este mundo es demasiado cruel, le confesó a Alejandro, quien la abrazó con fuerza, sintiendo la impotencia de no poder revelarle su verdadera identidad y defenderla como merecía. La culpa lo carcomía,
pero el miedo a su reacción era paralizante. Alejandro, bajo su disfraz de Andrés, sintió una rabia ardiente contra Isabela. Sabía que ella, con su ambición desmedida, sería un obstáculo constante en su plan. Decidió actuar pero con astucia, sin levantar sospechas. Desde su escondite, empezó a manipular algunas situaciones dentro de la empresa para dificultar los movimientos de Isabela, moviendo hilos invisibles que solo él controlaba. La guerra silenciosa entre el magnate disfrazado y su exprometida había comenzado, con Elena, la mujer inocente, en medio de un tablero de ajedrez donde las piezas se movían sin que ella lo supiera. Isabella, por su parte, no tardó en darse cuenta de que Elena tenía un padrino misterioso en la empresa. Sus intentos de sabotear su trabajo, de hacerle la vida imposible, parecían chocar contra una fuerza invisible que la protegía. Documentos importantes desaparecían de su escritorio, reuniones cruciales se posponían sin explicación, y los rumores sobre su ineficiencia comenzaban a circular. Hay alguien cubriendo a esa mujer, alguien poderoso. Pero no sé quién. Se quejaba a sus colaboradores, frustrada, sin imaginar que el Toria, Andrés que Elena mencionaba, era el mismísimo Alejandro del Valle. La prensa sensacionalista, siempre al acecho, captó los primeros indicios de la inusual presencia de Elena en la Corporación del Valle. Un par de fotos borrosas de ella saliendo del edificio, con la leyenda, la nueva cara humilde en el Imperio del Valle, comenzaron a circular en pequeños tabloides. Isabella, al verlos, vio una oportunidad. De forma anónima, empezó a filtrar información a periodistas amigos, insinuando una relación inapropiada de un alto ejecutivo con una empleada recién llegada. La narrativa era clara. Elena era una oportunista, trepando por la escalera social con métodos poco éticos. Alejandro, que seguía de cerca los movimientos de la prensa a través de sus verdaderos canales, vio las noticias con creciente alarma. Su plan, que buscaba la verdad en el corazón de Elena, se estaba convirtiendo en un circo mediático, un arma de doble filo que podía destruir la reputación de Elena, y con ella la paz alta, confianza de Mateo. ¿Por qué la gente es tan cruel, Andrés?, preguntó Elena una tarde, leyendo un titular que la difamaba. Dicen que soy una cazafortunas. No entienden que solo quiero trabajar con honradez. Me duele que piensen eso de mí. El amor de Alejandro por Elena crecía con cada día que pasaba. La veía interactuar con Mateo, quien ahora la llamaba mamá Elena, en sus momentos más tiernos, y supo que había encontrado a la mujer que su hijo y él necesitaban. Pero el engaño se interponía como un muro infranqueable. Una noche, Elena lo encontró absorto mirando un periódico económico, donde aparecía una foto de Alejandro del Valle. Él disimuló rápidamente, pero Elena ya había notado la familiaridad de los rasgos, la elegancia inherente a pesar del disfraz. Andrés, a veces siento que hay algo que me ocultas, le dijo Elena, su voz suave pero cargada de una preocupación que le partió el alma a Alejandro. Él intentó negarlo, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. No es nada, Elena, solo son los problemas de siempre, mintió, sintiendo el peso de la culpa. Ella lo miró con esos ojos sinceros que lo atravesaban. Espero que, cuando sea el momento, confíes en mí. La verdad, aunque duela, siempre es lo mejor. Me has traído a un mundo que no es el mío, y estoy sola en él, si tú me fallas. Mateo, ajeno a las tensiones de los adultos, seguía disfrutando de la presencia de Elena. Ella le enseñaba a escribir, a sumar, a dibujar. El niño, que antes se sentía invisible, ahora tenía una voz, un espacio seguro donde ser él mismo. La risa de Mateo era la melodía que mantenía a Alejandro a flote en medio de la tormenta. Mateo necesita una familia de verdad, Andrés. Un lugar donde no se sienta solo nunca más, dijo Elena una tarde, mientras paseaban por un parque. Su anhelo por un hogar, por estabilidad, era palpable, resonando en el corazón de Alejandro. Alejandro sintió que el tiempo se agotaba. La farsa se estaba deshilachando por las costuras. Necesitaba encontrar una manera de confesar, de redimirse, antes de que la verdad lo arrasara todo. Su plan inicial, tan frío y calculado, se había transformado en una búsqueda desesperada de amor y perdón. Se preguntó si Elena, con su noble corazón,
podría perdonar una mentira de tal magnitud. La sombra de su verdadera identidad, el Matarsi, Niate Alejandro del Valle, era cada vez más larga y ominosa, amenazando con devorar la felicidad incipiente que había encontrado. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la Corporación del Valle, Elena encontró un maletín olvidado en una oficina de alta dirección. Al abrirlo para buscar alguna identificación, sus ojos se posaron en una serie de documentos confidenciales. Eran reportes financieros, contratos millonarios, y en medio de ellos, una fotografía de Alejandro del Valle el magnate, en un evento de gala. A su lado, para su horror, estaba Isabella Santa Cruz, sonriendo, y un pie de foto que decía, Alejandro del Valle y su prometida, Isabella Santa Cruz, en la gala anual. El corazón de Elena se detuvo, sintiendo un frío punzante. La fotografía, nítida y brutal, era inconfundible. El hombre de la foto era el mismo Andrés que vivía en su humilde apartamento. El mismo que había compartido sus penas, que le había permitido soñar con un futuro. Y la mujer a su lado, la prometida, era Isabela, la misma que la había humillado en el pasillo, la misma que la despreciaba. La verdad, la terrible verdad, la golpeó con la fuerza de un rayo. No puede ser, susurró, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo había sido una farsa, un cruel juego, y ella, la ingenua, había caído de lleno en él, su alma hecha pedazos. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una dolorosa precisión. La suerte de conseguir el trabajo, las incongruencias en el comportamiento de Andrés, su inexplicada protección en la empresa, los rumores de la prensa, todo adquirió un sentido perverso. Él es Alejandro del Valle, el magnate, y yo solo soy un experimento para él, pensó, las lágrimas brotando sin control. La bondad de Elena, su mayor fortaleza, se había convertido en su peor debilidad. Se sintió usada, traicionada, humillada en lo más profundo de su ser. Un sentimiento que superaba el dolor de cualquier adversidad pasada. Una herida que jamás cicatrizaría. Elena cerró el maletín con manos temblorosas. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba respuestas, pero el miedo a su reacción, a la magnitud de su poder, la paralizaba. ¿Cómo podría enfrentarse al hombre más poderoso de Colombia, a un hombre que había jugado con su vida y la de Mateo? ¿Todo este tiempo fue una broma?, susurró. La confianza que había depositado en Andrés, el cariño que había desarrollado por él y por Mateo, todo se desmoronaba en un instante. El dolor de la traición era insoportable, una carga que le oprimía el pecho, dejándola sin aliento, su mundo cayendo a pedazos. Al día siguiente Elena se enfrentó a Alejandro con una calma forzada, el corazón roto latiendo con fuerza. Andrés, necesito hablar contigo. Con Alejandro del Valle, Boro dijo, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó como un trueno en el pequeño apartamento. Alejandro palideció. La verdad había salido a la luz, de la manera más dolorosa. El juego había terminado. Elena, yo puedo explicarlo. Comenzó con acento agudo sintiendo el pánico. Pero ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de un dolor que lo hirió más que cualquier golpe, su mirada un reproche silencioso e implacable. ¿Explicar qué, Alejandro? ¿Cómo manipulaste mi vida? ¿Cómo usaste a Mateo para tu cruel experimento? ¿Cómo me hiciste creer que éramos algo real? Su voz se quebró al final, las lágrimas rodando por sus mejillas. Creí en ti, Andrés. Abrí mi casa a mi corazón. Te di lo poco que tenía. ¿Y tú? Tú eres el hombre más poderoso de este país, jugando a ser un pobre. ¡Qué desprecio tan grande!, exclamó, señalándolo con un dedo tembloroso, la decepción pintada en cada rasgo de su rostro. La verdad, cruda y desoladora, era más dolorosa de lo que él jamás imaginó, un abismo entre ellos. Alejandro intentó acercarse a ella, pero Elena retrocedió, su mirada de dolor mezclada con un profundo resentimiento. No me toques, no sé quién eres, Alejandro del Valle. Solo sé que el hombre que conocí, Andrés, nunca existió. Fue una mentira hermosa, pero una mentira al fin, dijo, su voz ahogada por el llanto. Mateo, que había despertado con el ruido, apareció en la puerta de la habitación,
sus pequeños ojos observando la escena con confusión. La imagen del niño lo detuvo, un recordatorio de la vulnerabilidad que había explotado, una inocencia profanada por su engaño. «Mateo, vuelve a la cama, por favor», dijo Alejandro, su voz áspera por la desesperación. Pero el niño se acercó a Elena, buscando consuelo en su regazo, sin entender la magnitud de la discusión. Elena lo abrazó con fuerza, protegiéndolo de la tormenta que acababa de estallar. «Te juro que no fue como piensas, Elena, lo hice por Mateo. Quería encontrar una madre para él», intentó explicar Alejandro, suplicante, pero las palabras sonaban vacías, justificando una traición que no tenía perdón. El arrepentimiento era un veneno que corría por sus venas, quemándolo por dentro. «¿Una madre, y creíste que engañando a una mujer humilde encontrarías la pureza? ¿Crees que el amor se compra o se manipula, Alejandro?», replicó Elena, con una furia tranquila que heló la sangre de Alejandro. «Me usaste como un objeto, como una pieza más en tu tablero de ajedrez, y lo peor de todo, usaste a Mateo para tu cruel juego». La acusación era un golpe certero. Él se sintió completamente expuesto, su arrogancia destrozada, su corazón, que había empezado a ablandarse, ahora se sentía más vacío que nunca. El silencio pesado llenó el apartamento, el eco de sus palabras, un juicio final. Elena, con Mateo en brazos, se levantó con una dignidad inquebrantable. «No puedo seguir con esto, Alejandro. No puedo vivir bajo una mentira. Necesito tiempo, necesito espacio». Su voz era un hilo, pero su resolución era firme. Alejandro sintió cómo el mundo se le venía encima. Estaba perdiendo lo único que había llegado a amar de verdad. «¿A dónde irás?» «Por favor, Elena, no me dejes», suplicó, las palabras saliendo a borbotones, una súplica desesperada que nunca pensó pronunciar. Su magnate interior se había desmoronado por completo, su poder, ahora inútil ante el amor perdido. «A mi casa, a mi vida de antes, donde la verdad, aunque dura, era siempre mi compañera. Y Mateo, él merece la verdad, Alejandro». «No este circo», respondió Elena, con el corazón en 1000 pedazos, pero la fuerza de su convicción brillando en sus ojos. Él la vio marcharse con Mateo, la imagen de la pequeña familia que había empezado a construir, desvaneciéndose ante sus ojos. El apartamento, antes lleno de risas y de vida, se sumió en un silencio opresivo. Alejandro se quedó solo, rodeado de las migajas de su propio engaño, un magnate roto en un mundo que él mismo había creado, ahora vacío. Mientras tanto, Isabella, al tanto de los rumores de la prensa y de la creciente notoriedad de Elena en la empresa, decidió dar el golpe de gracia. Organizó una cena benéfica en la que, estratégicamente, se aseguró de que Elena fuera invitada. No por deferencia, sino como carnada. Alejandro, aún bajo el peso de su revelación a Elena, recibió la invitación con un nudo en el estómago. Era una gala importante para su fundación de niños, y no podía faltar. Pero la presencia de Elena, ahora consciente de su identidad, sería una espada de Damocles, un riesgo calculado. Elena, herida pero no vencida, se negó a ir. «¿Qué haría yo en una cena de gala, Alejandro? ¿Para que me humillen de nuevo?», preguntó con amargura cuando él intentó convencerla. «Pero es por la fundación de los niños, Elena. Es importante. Y no quiero que la prensa distorsione las cosas. Necesito que vean tu dignidad», suplicó Alejandro, con la voz desesperada. Ella, con su innato sentido de la justicia y su amor por los niños, finalmente accedió, aunque con el corazón en un puño y la mente llena de recelo, su presencia un sacrificio. La noche de la gala, Elena apareció con un sencillo vestido que, aunque humilde, resaltaba su belleza natural y su porte elegante. La atmósfera de lujo era abrumadora. Joyas deslumbrantes, trajes de alta costura, risas superficiales. Isabella, con un vestido despampanante, la divisó de inmediato. «Vaya, vaya. Pero si es la Cenicienta del barrio, Elena. ¿Has venido a ver si encuentras un príncipe que te ponga zapatilla de cristal, o te conformas con el magnate?», soltó una socialité amiga de Isabella, con un tono burlón, en voz alta para que la escucharan varios invitados, su crueldad evidente.
La humillación fue pública, dolorosa. Los susurros se extendieron como reguero de pólvora. Elena sintió todas las miradas clavadas en ella, juiciosas, despectivas. Pero esta vez, no derramó una lágrima. Levantó la vista y miró directamente a la socialité, su mirada llena de una dignidad que desarmó a la mujer. «Solo he venido a apoyar una causa noble, señora. No estoy aquí por dinero, ni por príncipes. Mi riqueza no se mide en joyas, sino en la decencia de mi corazón», respondió, con una voz clara y firme que silenció a los presentes, un faro de integridad. Alejandro, que había presenciado la escena desde la distancia, sintió un orgullo inmenso por Elena, y una vergüenza aún mayor por sí mismo y por el mundo al que pertenecía. Quiso correr a su lado, defenderla, gritar la verdad, pero sabía que no era el momento. El escándalo sería mayor, y la causa de la fundación se vería empañada. Se mantuvo en su sitio, un magnate impotente, su corazón gritando por dentro. La crueldad de su entorno era un espejo de su propia manipulación, un reflejo amargo de las consecuencias de sus actos, una penitencia. Isabella, furiosa al ver la reacción digna de Elena y la admiración de algunos presentes, decidió intensificar su estrategia. Se acercó a Alejandro, con una sonrisa calculada. «Alejandro, cariño, tenemos que hablar de nuestra boda. La prensa está ansiosa por el anuncio. Y la fundación, claro, necesita un escándalo positivo, ¿no crees? Una unión de dos familias poderosas», susurró, asegurándose de que Elena la escuchara. El objetivo era claro: humillar a Elena una vez más, recordarle que ella no tenía lugar en el mundo de Alejandro, sellando su destino. Elena, al escuchar las palabras de Isabella, sintió una punzada en el pecho. ¿Boda? Alejandro se casaría con Isabella. A pesar de la traición, una parte de ella aún se aferraba a la esperanza. La confirmación de ese compromiso la destrozó. Se dio cuenta de que su presencia en la gala era solo una pieza más en el juego de Alejandro, una forma de apaciguar a la prensa, o de calmar su propia conciencia. El dolor era insoportable, la sensación en Lady, o con acento agudo N de ser un peón en un juego ajeno, la consumía por dentro, vaciando su alma. Alejandro se sintió acorralado. La presión de Isabella, de la junta directiva que abogaba por una unión estratégica, de la prensa que ya rumoraba sobre un compromiso, lo asfixiaba. Miró a Elena, cuyos ojos reflejaban una profunda tristeza y decepción. Sabía que la estaba perdiendo para siempre si no hacía algo. Pero ¿qué podía hacer sin destruir todo lo que había construido? La farsa se había convertido en una trampa mortal, y el clímax, inminente, amenazaba con revelar verdades que cambiarían sus vidas para siempre. El telón del acto 2 estaba a punto de caer, con una promesa de tormenta. La gala para la Fundación de Niños vibraba con un lujo desmedido en el gran salón dorado. Cientos de miradas expectantes y superficiales se posaban en Alejandro del Valle, quien, de pie en el escenario, sentía que su corazón era un tambor desbocado. Isabella, radiante y orgullosa a su lado, sostenía su brazo con una ponoma, pasividad que lo asfixiaba. Los flashes de las cámaras eran dagas en su alma. Buscó a Elena entre la multitud, una figura serena, distante, con una herida palpable en sus ojos. Él sabía que estaba a punto de pronunciar una mentira que la destruiría por completo, un sacrificio exigido por las apariencias, pero ¿podía realmente hacerlo? La presión de los directivos, los rumores de los periódicos, la ambición de Isabella, todo lo empujaba hacia un abismo de conveniencia, lejos de la verdad de su corazón. Elena observaba la escena desde el fondo de la sala, cada palabra de los presentadores, y de Isabella perforando su ya frágil corazón. Sentía el peso de la traición, pero también una extraña fortaleza. Había prometido venir por los niños, no por él. Ver a Alejandro y a Isabella juntos, tan cercanos, tan prometidos era una tortura. Recordaba sus palabras, sus risas, los momentos compartidos con Mateo. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Sus manos se apretaron, sintiendo el ardor de la injusticia. No era por ella misma. Era por la inocencia de Mateo, usada como un peón en un juego sin escrúpulos. Pero lo que estaba a punto de suceder
superaría todas sus expectativas de dolor y de justicia. Cariño, es el momento, el anuncio. Toda la prensa está esperando, susurró Isabella al oído de Alejandro, su voz melosa pero cargada de una amenaza implícita. Sus ojos brillaban con una ambición desmedida. Piensa en la imagen de la corporación, en los accionistas. Esto nos une, nos hace invencibles. Alejandro sintió un escalofrío. La presión era insoportable. Los micrófonos esperaban, las cámaras filmaban cada uno de sus movimientos. La mentira estaba a punto de materializarse, y con ella, la destrucción de lo poco que quedaba de su alma, la renuncia a la autenticidad que Elena había sembrado en él. Tomó el micrófono, su voz inicialmente temblorosa, casi inaudible, un silencio expectante llenó la sala, las luces se enfocaron en él, en su rostro pálido. Sintió la mirada de Elena clavada, en su espalda como un reproche, una advertencia. El rostro de Mateo, inocente y confiado, apareció en su mente. ¿Podría traicionar esa pureza? ¿Podría vender su alma por un matrimonio de conveniencia que solo complacería a los tiburones de la sociedad? Su corazón le gritaba que no era ese el camino. Pero la voz de Isabella insistente taladraba su cabeza. Ahora, Alejandro. Por todo lo que hemos construido. Esta noche es muy importante para mí y para la Corporación del Valle. Comenzó Alejandro, sus ojos buscando a Elena, una última vez. Quiero anunciarles que Isabella y yo, hemos decidido dar un paso más en nuestra relación. Nos casaremos pronto. Las palabras salieron de su boca como una sentencia, fría y vacía. Los aplausos estallaron, las felicitaciones inundaron el escenario. Isabella sonreía victoriosa, besándolo en la mejilla, una muestra de triunfo que Elena vio desde la distancia. El alma de Alejandro se sentía como un desierto helado, su decisión, una traición a sí mismo, y a la única mujer que había logrado conmoverlo. Elena sintió un dolor agudo, un puñal que atravesaba su pecho. Las palabras de Alejandro fueron un golpe devastador, confirmando sus peores temores. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero esta vez, la tristeza se mezcló con una furia justa, una indignación que le dio una fuerza inesperada. No, su voz, aunque apenas un susurro, se convirtió en un grito silencioso en su mente. Ya no era tiempo de callar. No podía permitir que esa farsa se consumara, no por ella, sino por la verdad, por Mateo. Su dignidad, su bondad, la impulsaron a actuar, a luchar por lo que era justo. Con el corazón martilleando en el pecho, Elena comenzó a caminar. Cada paso era una declaración, una afrenta al lujo y a la hipocresía que la rodeaban. Las miradas se posaron en ella, primero curiosas, luego sorprendidas, luego escandalizadas. Isabella la vio, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y desprecio. Alejandro, desde el escenario, la vio acercarse, una figura solitaria y valiente, su rostro pálido y sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. El aire se volvió denso, la música cesó, los murmullos se apagaron. La calma antes de la tormenta. Esperen un momento. La voz de Elena, clara y fuerte, resonó en todo el salón, captando la atención de todos, incluso de los presentadores. Alejandro e Isabella la miraron, atónitos. Hay una verdad que debe ser revelada esta noche, una verdad que este hombre ha ocultado por demasiado tiempo. Su dedo, tembloroso pero firme, apuntó directamente a Alejandro. La audacia de la acción de Elena, la interrupción en medio de un evento televisado, era impactante, un desafío directo al poder y a la mentira que se había tejido. La noche que prometía una celebración se transformó en un tribunal público. ¿Quién se cree esta mujer? Seguridad. «Saquen a esta intrusa de inmediato», gritó Isabella, su rostro transformado por la rabia. Pero Elena no retrocedió. Su mirada, fija en Alejandro, era un reproche silencioso y devastador. «No, Isabela». «Déjala hablar», dijo Alejandro, su voz sorprendentemente calmada, como si supiera que este momento era inevitable, una especie de liberación dolorosa. La seguridad dudó, esperando una orden más clara,
mientras la tensión en el salón era casi palpable. La máscara de la élite comenzaba a resquebrajarse, revelando las verdades incómodas que se escondían debajo. Este hombre, Alejandro del Valle, al que ustedes conocen como el magnate más poderoso de Colombia, es el mismo hombre que hace meses se disfrazó de indigente en las calles de Bogotá, con su hijo Mateo a su lado. Se hizo llamar a Andrés, y se aprovechó de mi bondad, de mi ingenuidad, para un cruel experimento. Él quería encontrar una madre pura para su hijo, y yo, sin saberlo, fui su conejillo de indias, declaró Elena, cada palabra una estocada, su voz cargada de una profunda decepción y dolor, su dignidad intacta. Los murmullos se alzaron, incontrolables, una mezcla de sorpresa y escándalo. El salón se convirtió en un hervidero de voces. Un magnate disfrazado de mendigo, un experimento social. ¡Qué bajeza!, se escuchaba entre la multitud. Los periodistas, con los ojos brillando, activaron sus cámaras y micrófonos, oliendo el escándalo del siglo. Alejandro, de pie en el escenario, se encogió. El peso de su engaño, expuesto ante el mundo, era insoportable. Isabella lo miró, primero con incredulidad, luego con un odio frío, dándose cuenta de la magnitud de la farsa, y de cómo ella misma había sido parte de ella, manipulada sin saberlo por la obsesión de Alejandro. Pero la peor parte de su engaño fue usar a un niño inocente, a Mateo, para esta farsa. Un niño que, como yo, solo buscaba un poco de amor verdadero, una familia, continuó Elena, su voz vibrando con emoción. En ese momento, una pequeña figura apareció detrás de ella, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Era Mateo, su osito de peluche deshilachado apretado contra el pecho. Elena lo tomó de la mano y lo llevó frente a todos. Él es Mateo. Y él tiene algo que decirles, dijo, su mirada suplicante, una madre protectora luchando por la verdad de un niño. Mateo, con la voz quebrada por el llanto, levantó la vista hacia el micrófono. Mi papá, él me dijo que buscaría a alguien que fuera bueno. ¿Y Elena? Elena fue buena con nosotros. Nos dio comida, una cama, me leía cuentos. Yo quiero a Elena. Yo quiero que sea mi mamá, sollozó el niño, sus palabras puras y desgarradoras, resonando en el silencio repentino del salón. La inocencia de su voz, la sinceridad de su anhelo, conmovió a muchos, convirtiendo el escándalo en una profunda reflexión sobre la pureza del corazón. Alejandro sentía cómo su mundo se venía abajo con cada lágrima de su hijo. Alejandro se quedó paralizado, su rostro descompuesto. Las palabras de Mateo fueron un golpe brutal, un espejo de su propia crueldad. Ver a su hijo, su vulnerable hijo, llorar frente a todos, rogando por el amor de Elena, le rompió el corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de un dolor sincero que nunca antes había sentido. Se dio cuenta del daño irreparable que había causado, de la confianza que había destruido. La máscara del magnate se desmoronó por completo, revelando al hombre roto y arrepentido que había debajo, un alma despojada de su orgullo. Isabella, viendo el giro dramático de los acontecimientos, intentó recuperar el control. Esto es un montaje. Esta mujer quiere dinero. Es una vil calumnia, gritó, pero su voz sonó estridente y desesperada, perdiendo toda credibilidad. El público la miraba con desprecio, sus mentiras al descubierto. Los periodistas la ignoraron, enfocando sus cámaras en Alejandro y Elena. Su plan de matrimonio de conveniencia, su ambición desmedida, se derrumbaban ante la fuerza de la verdad y la pureza de un niño. Su derrota era pública y humillante, un castigo merecido. Alejandro, con la voz ahogada por la emoción, tomó el micrófono. Es verdad. Todo lo que Elena ha dicho es verdad. Me disfracé, engañé, manipulé, fui un cobarde. Solo buscaba una verdad, a mi manera, pero encontré la pureza en el corazón de Elena, una pureza que yo, con todo mi dinero, había olvidado, confesó, sus palabras resonando con una sinceridad brutal. Luego, se giró hacia Elena, sus ojos suplicantes. Elena, perdóname, perdónanos Mateo. Fui un necio.
Te ruego que me des una oportunidad para redimirme, para ser el hombre que mereces, el padre que Mateo necesita. Renuncio a cualquier otro compromiso. Te elijo a ti, a ustedes. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, sintiendo el peso de sus palabras. La sinceridad de Alejandro era palpable, un arrepentimiento genuino que no había visto antes. Pero el dolor de la traición era aún fresco, la humillación demasiado profunda. ¿Podría perdonar una mentira de tal magnitud? ¿Podría volver a confiar en el hombre que había jugado con sus sentimientos y con la inocencia de Mateo? Su corazón estaba dividido entre la herida y la compasión, entre el resentimiento y el amor que, a pesar de todo, había crecido en su interior, un amor complicado y doloroso. Mateo, viendo las lágrimas en los ojos de Elena, se soltó de su mano y corrió hacia su padre, abrazándolo. «Papá, no estés triste, Elena es buena». «Dile que se quede», suplicó el niño, sus pequeños brazos alrededor de Alejandro. El amor incondicional de Mateo, su pureza, era un puente entre los dos adultos, una voz de esperanza en medio del caos. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo el peso de su responsabilidad, la urgencia de reparar el daño que había causado. El destino de su pequeña familia pendía de un hilo, de la decisión de Elena. Elena, con el corazón apretado, miró a Mateo, luego a Alejandro. La imagen del niño, suplicando por una familia, era más fuerte que cualquier resentimiento. Sabía que no podía ignorar el amor genuino que había nacido entre ellos. Lentamente, dio un paso hacia Alejandro y Mateo, extendiendo una mano temblorosa. «No es fácil, Alejandro. Has roto mi confianza. Pero veo el arrepentimiento en tus ojos, y el amor en el corazón de Mateo. Por él, por la verdad, te daré una oportunidad. Una última oportunidad». La sala contuvo el aliento, siendo testigo de un momento de perdón y de esperanza. Isabela, viendo la escena de reconciliación, sintió un ardor en su alma. Su rostro se descompuso en una mueca de ira y desesperación. Se dio cuenta de que lo había perdido todo, el matrimonio de conveniencia, el poder, la imagen. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió corriendo del salón, perseguida por los flashes de los fotógrafos, su derrota tan pública y dolorosa como su ambición. Su figura, antes imponente, ahora se veía pequeña y patética, desvaneciéndose en la sombra de la verdad que había intentado silenciar. La justicia emocional había sido servida, rotunda e innegable. Alejandro, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Elena y la atrajo hacia sí, abrazándola a ella y a Mateo en un fuerte y sincero abrazo. Era la primera vez que los tres se abrazaban de verdad, sin disfraces, sin mentiras. El aplauso del público, inicialmente tenue, creció hasta convertirse en una ovación atronadora, no por el dinero o el poder, sino por el amor y la verdad que habían prevalecido. Las cámaras capturaron el momento, una imagen de redención y de esperanza. El inicio de una verdadera familia, forjada en la adversidad y el perdón. En medio de los flashes, Alejandro levantó la vista y miró a Elena, sus ojos llenos de una gratitud inmensa. «Gracias, Elena. Gracias por mostrarme que la verdadera riqueza no está en mis bóvedas, sino en la pureza de un corazón como el tuyo, y en el amor de mi hijo», susurró, su voz ronca de emoción. Elena sonrió, las lágrimas aún en sus ojos, pero con una paz profunda en su alma. La historia de un magnate que encontró la humanidad en el lugar más inesperado, y una mujer que, con su bondad, cambió un destino, se sellaba con la fuerza de un amor que había superado el engaño y el dolor. La noche terminó, pero el impacto de lo sucedido resonaría en todo el país. La Corporación del Valle, el nombre de Alejandro, y el de Elena, serían inseparables de esta historia de engaño y redención. Los titulares del día siguiente no hablarían de un matrimonio de conveniencia, sino de una verdad revelada, de la vulnerabilidad de un magnate y de la fuerza inquebrantable de una mujer humilde. La mentira se había desmoronado, dejando paso a una verdad que, aunque dolorosa, prometía cimientos más firmes para el futuro. El camino hacia la reparación y el legado apenas comenzaba. El aplauso, al principio vacilante,
Finalmente llenó el gran salón dorado, no por las razones habituales de poder o riqueza, sino por una verdad cruda y honesta que acababa de salir a la luz. Alejandro aún sostenía a Elena y a Mateo en su abrazo, sintiendo el calor de sus cuerpos, una calidez que le había eludido durante tanto tiempo. Los flashes de las cámaras continuaban, pero ahora capturaban una narrativa diferente, no la de un escándalo, sino la de una profunda y dolorosa redención. Elena, apoyada en su hombro, sentía una mezcla de agotamiento y una incipiente sensación de alivio. La lucha había terminado, al menos por ahora. Pero el camino por delante, forjado a partir de la confianza rota y el escrutinio público, estaba lejos de ser claro. ¿Cómo reconstruirían todo desde estos escombros, especialmente con Mateo observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus decisiones? La noche fue un torbellino de emociones, una mezcla de alivio y una incertidumbre abrumadora. Alejandra Ann, con el corazón en la mano, se llevó a Elena y a Mateo lejos del deslumbrante caos de la gala. La prensa los siguió, pero él ya no se preocupaba por las apariencias. Su única preocupación era proteger a su recién encontrada familia, reparar los puentes que había quemado tan imprudentemente. Elena, aunque todavía dolida por la traición, sintió una punzada de esperanza. El arrepentimiento en los ojos de Alejandro, la sinceridad de sus palabras y, sobre todo, el amor incondicional de Mateo, eran una base, frágil pero real, sobre la que quizás podrían empezar a construir. Las calles de Bogotá, ya más tranquilas bajo la luz de la madrugada, parecían susurrar promesas de un futuro incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, auténtico. Al día siguiente, la noticia de la gala del escándalo copaba todos los titulares de la prensa nacional e internacional. Pero la narrativa había cambiado, transformada por la fuerza de la verdad. No era solo la historia de un magnate que había engañado, sino de una mujer humilde cuya dignidad había desarmado al poder, revelando la farsa. Alejandro, sentado en su verdadera oficina, se preparaba para la inminente tormenta. Primero, la cancelación pública e irrevocable de su compromiso con Isabella. Con una sola llamada, su equipo legal se puso en marcha. Luego, organizó una rueda de prensa, no para justificarse sino para confesar, para pedir perdón no solo a Elena, sino a la sociedad entera, reconociendo abiertamente su error y asumiendo todas las consecuencias de su cruel experimento. La honestidad era ahora su única armadura, un escudo que lo despojaba de su vieja identidad para forjar una nueva, más auténtica y humilde. Isabella, por su parte, se enfrentó al colapso total de su imperio de apariencias y ambición. La junta directiva de la Corporación del Valle, aunque reticente a ir contra Alejandro, no podía ignorar la magnitud del escándalo y el desprestigio que había generado su propia participación. Su ambición desmedida y su grande falta de empatía, expuestas públicamente y con el escarnio de la prensa, la habían convertido en un paria social y corporativo. Fue destituida de su cargo de vicepresidenta, su nombre manchado por el desprecio público y la vergüenza más profunda. El lujo que antes la definía y le otorgaba estatus, ahora se sentía vacío, burlándose de su derrota. La mujer que había pisoteado a Elena con sus palabras crueles, ahora era ella misma la pisoteada, su caída, un recordatorio sombrío de que la maldad al final siempre encuentra su propio y merecido castigo, a veces de la forma más pública y humillante. Alejandro, sin su disfraz de Andrés ni las ropas humildes, se presentó ante Elena y Mateo, esta vez en su verdadero hogar, el modesto apartamento de Elena. No era su mansión, sino el espacio que había sido testigo de su engaño y del inicio de un afecto inesperado. Elena, Mateo, he venido a pedirles perdón de verdad, sin excusas ni atajos que justifiquen lo que hice. Sé que he cometido un error imperdonable, pero les juro que mi amor por ustedes es lo único real y auténtico que he encontrado en toda esta farsa que creé, dijo, arrodillándose ante ellos, sus ojos llenos de una sinceridad y un arrepentimiento que antes le eran completamente ajenos. Mateo corrió a abrazarlo con la inocencia de un niño que perdona sin preguntar. Elena lo miró, su corazón aún con cicatrices, pero viendo en él al hombre que había empezado a amar más allá del engaño.
¿Sería este el inicio de un verdadero camino hacia la redención, o solo una promesa más de un hombre acostumbrado a manipular? El perdón no se pide, se gana, Alejandro. Y aún no sé si estoy lista para darlo de forma completa. Pero por Mateo, por el cariño sincero que él te tiene, estoy dispuesta a intentar reconstruir algo. Paso a paso, con la verdad por delante, respondió Elena, su voz tranquila pero firme, estableciendo sus condiciones, su dignidad inquebrantable brillando con fuerza. Alejandro asintió, conmovido hasta lo más profundo por su fortaleza y su entereza. Lo sé, Elena. Haré lo que sea para ganarme tu confianza de nuevo. Lo que sea necesario, sin mentiras, prometió, sus palabras cargadas de un peso y una sinceridad que el antiguo magnate nunca habría comprendido en toda su superficialidad. Este era un nuevo comienzo para él, no de lujo y poder sino de humildad y de un compromiso verdadero, forjado en la fragilidad de la confianza herida y la esperanza de un futuro compartido, lleno de desafíos pero también de posibilidades. El primer paso de Alejandro para su redención fue público y contundente. Una declaración de principios que resonó en toda la sociedad. Convocó una nueva rueda de prensa, esta vez con Elena y Mateo a su lado, la imagen de una familia unida por la adversidad. No anunció un matrimonio sino la creación de la Fundación Elena del Valle, dedicada a apoyar a madres solteras y a niños en situaciones vulnerables, aquellos que, como Mateo, necesitaban un refugio y una oportunidad. Esta fundación nace del más grande error de mi vida y del más grande aprendizaje. Lleva el nombre de Elena, la mujer que me enseñó el verdadero significado de la riqueza, la que me mostró la pureza del corazón y la dignidad inquebrantable del ser humano, vio o declaró, su voz firme, pero con una emoción palpable que conmovió a los presentes. Las cámaras esta vez captaron no un escándalo, sino una transformación, un acto de reparación genuina y de esperanza. Elena, con Mateo de la mano, escuchó las palabras de Alejandra. Oh, un nudo en la garganta. Su nombre, ahora asociado a una causa tan noble y necesaria, era un bálsamo para su alma aún herida. Esta fundación es por todas esas mujeres que luchan cada día con una dignidad inquebrantable, por todos esos niños que merecen un futuro lleno de oportunidades y esperanza. Es un homenaje a la fuerza del espíritu humano, a la resiliencia de miles de familias, añadió Elena, su voz clara y conmovida, con la autoridad de quien ha vivido la dificultad en carne propia y conoce el valor del esfuerzo. Era su legado, su forma de transformar el dolor en esperanza, de demostrar que la bondad, al final siempre prevalece, que una pequeña moneda ofrecida con el corazón puede mover montañas de prejuicio y cambiar destinos para siempre. La Fundación Elena del Valle no tardó en convertirse en un faro de esperanza en Bogotá y más allá. Alejandro le otorgó recursos ilimitados, pero fue Elena quien le dio alma y dirección. Ella supervisaba cada detalle, cada programa, asegurándose de que la ayuda llegara de manera efectiva a quienes más la necesitaban, con una transparencia que no dejaba lugar a dudas. Mateo, feliz y seguro, pasaba sus tardes en la fundación, jugando con otros niños, sintiendo el calor de su mamá Elena cerca. La imagen del magnate, arremangado, trabajando codo a codo con Elena en los barrios más humildes, era una prueba innegable de su redención, una lección viva para toda la sociedad de que el verdadero poder y la riqueza residen en el servicio y la compasión, no en la acumulación de fortuna. Poco a poco, el amor entre Alejandro y Elena floreció de nuevo, esta vez sobre cimientos de honestidad, respeto mutuo y una comprensión profunda. Las cicatrices de la traición aún estaban allí, como recordatorio de lo vivido, pero el perdón de Elena, ganado con cada gesto de Alejandro, las fue sanando lentamente. Una tarde, bajo el sol de la sabana, Alejandro se arrodilló, no con harapos, sino con un corazón desnudo y sincero. Elena, me has enseñado a amar de verdad, a valorar lo que realmente importa en la vida. No quiero vivir un día más sin ti a mi lado, sin construir una vida juntos, una verdadera familia con Mateo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de ser la madre de Mateo, de ser mi compañera de vida y mi eterno amor?, preguntó, mostrando un anillo sencillo, de oro blanco, tan puro y sincero como su amor. Elena,
con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante que iluminaba todo el paisaje, asintió, su voz apenas un susurro de alegría. Sí, Alejandro, sí, quiero. Pero que sea una unión de iguales, donde la verdad sea siempre nuestra bandera y nuestro compromiso inquebrantable, respondió, sellando su promesa con un beso que no solo unía dos almas, sino que también fusionaba dos mundos, el del lujo superficial, y el de la humildad profunda, en un solo destino compartido. Mateo, que había estado observando la escena desde la distancia con una mezcla de curiosidad y esperanza, corrió a abrazarlos, su risa era la melodía más hermosa que Alejandro había escuchado jamás en toda su vida. El compromiso fue un símbolo poderoso de que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de prejuicios, sino de la autenticidad y la pureza del corazón. 5 años después, la Fundación Elena del Valle era un testimonio viviente de la transformación que el amor y la honestidad pueden lograr. Sus centros educativos y de apoyo a madres solteras se extendían por toda Colombia, habiendo beneficiado a más de 10.000 familias, ofreciéndoles no solo ayuda económica, sino también herramientas para su desarrollo personal y profesional. Madres que antes veían un futuro incierto, ahora tenían empleos dignos y sus hijos accedían a educación de calidad, rompiendo círculos de pobreza generacional. Elena, ahora directora ejecutiva de la Fundación y esposa de Alejandro del Valle, era una figura pública admirada y respetada, un ejemplo de resiliencia y bondad inagotable. Pero su mayor alegría seguía siendo ver a Mateo, ahora un niño vivaz y seguro, crecer feliz en el seno de una familia unida, una familia que había encontrado la verdadera riqueza más allá del dinero, en el amor incondicional y la honestidad más profunda. Mateo, con 13 años, destacaba en la escuela por su inteligencia y su buen corazón, y soñaba con ser arquitecto, inspirado por las estructuras de cristal que antes le parecían inalcanzables, pero ahora sabía que eran solo edificios que podían albergar grandes sueños. Su relación con Elena era la de una madre y un hijo, fuerte, inquebrantable, forjada en la verdad y el cariño mutuo, una conexión profunda que el dinero nunca podría haber comprado. Alejandro, por su parte, había cedido gran parte del control de sus empresas para dedicarse plenamente a la fundación, transformando su imperio de negocios en un legado de impacto social y humano. Ya no era solo el magnate sin corazón, sino un hombre comprometido con el bienestar de su país, un padre y un esposo que había encontrado su verdadero propósito, y cuya transformación era una fuente constante de inspiración para muchos que lo conocían. La historia de Alejandro y Elena se convirtió en una leyenda en Colombia, un relato moderno de amor y redención. No solo la contaban los periódicos y los noticieros, sino que era narrada de boca en boca en los barrios humildes. Un cuento conmovedor de justicia social y de la fuerza del espíritu humano. La moneda que Elena le había dado a Alejandro en la calle, la misma que había desencadenado toda la farsa y el cruel experimento, ahora reposaba en una vitrina especial de la fundación, bajo una tenue luz, un símbolo mudo y poderoso de cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar vidas enteras, puede sembrar la semilla de la verdadera riqueza, aquella que no se compra con dinero, sino que se construye con amor, empatía y con la más pura verdad. Su historia era un recordatorio constante de que la pureza del corazón es el tesoro más grande y valioso que un ser humano puede poseer. Los prejuicios arraigados de la élite bogotana se habían desvanecido no por completo pero sí mitigados significativamente por la fuerza del ejemplo vivo de Alejandro y Elena. Algunos de los que antes criticaban y despreciaban, ahora apoyaban activamente la fundación, inspirados por la nobleza de su causa, y por la transformación innegable de Alejandro. La sociedad, en su conjunto, había aprendido una lección valiosa, que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su apellido, sino por la integridad de sus acciones, la generosidad de su espíritu y la bondad de su corazón. Elena, con su sencillez y su inquebrantable dignidad, había derribado barreras invisibles, demostrando que la verdadera sofisticación y la riqueza moral residen en la autenticidad y en la compasión, un legado mucho más valioso y duradero que cualquier fortuna material. Alejandro y Elena a menudo visitaban juntos el pequeño comedor donde Elena los había llevado por primera vez cuando aún él vestía harapos, recordando los humildes inicios de su compleja historia. Allí, entre aromas de comida casera y risas sinceras de la gente,
sentían la verdadera esencia de su unión, la simplicidad y la pureza de sus raíces. ¿Quién diría que una moneda en la calle, un simple gesto de bondad desinteresada, nos uniría para siempre, Elena? Susurraba Alejandro, tomándole la mano con ternura, sus ojos llenos de gratitud. Ella sonreía, sus ojos brillando con un amor profundo. Solo prueba que el destino tiene sus propias formas misteriosas de revelar las verdades, Alejandro. Y que el amor, cuando es puro y honesto, siempre encuentra su camino, incluso entre harapos y engaños, resurgiendo más fuerte que nunca. La lección, grabada indeleblemente en sus almas, era una guía fundamental para su futuro, y para el legado que estaban construyendo juntos. Cada aniversario de la fundación, la familia del Valle organizaba un gran evento para la comunidad, una celebración que desbordaba alegría y esperanza. Era una fiesta vibrante, donde madres e hijos se reunían para celebrar sus logros, para compartir sus historias de superación. Mateo, siempre al lado de Elena, ayudaba activamente a organizar los juegos, a repartir regalos y a interactuar con los niños, sintiéndose parte fundamental de algo grande y significativo. La alegría sincera en los rostros de los niños era el mayor tesoro para Alejandro, el verdadero propósito y la justificación de su transformación. Las risas de Mateo resonaban en el aire, un eco de la inocencia que Elena había protegido, y que ahora florecía, libre de engaños y tristezas, en el corazón de una familia que había aprendido que la riqueza no es acumular, sino compartir. Y que el amor es el bien más preciado, y el motor de cambio más poderoso. El plano final de la historia los encontraba a los tres: Alejandro, Elena y Mateo, de pie, unidos, frente a la imponente y moderna sede de la Fundación Elena del Valle. No era un palacio de cristal que ostentara lujo, sino un edificio lleno de vida, de niños que reían, y de madres que soñaban con un futuro mejor. Elena, con su mirada sincera y su sonrisa serena, abrazaba a Mateo con un amor incondicional, mientras Alejandro lo rodeaba con sus brazos, su rostro sereno, lleno de paz y de un propósito claro en la vida. El lema de la fundación, grabado en una placa de mármol a la entrada, se leía claro y resonaba en el aire: la verdadera riqueza está en la pureza del corazón. Un símbolo eterno de un amor que había superado la farsa, que había transformado la mentira en una verdad inquebrantable. Un legado que perduraría para siempre en el corazón de Colombia, y en la memoria de todos.